Le damos la bienvenida a la segunda parte de la serie de videos dedicada al tema del diagnóstico de cables. En el primer video señalamos cómo el diagnóstico no solo evita las averías de los cables, sino que también representa un enorme potencial de ahorro al prolongar la vida útil de los mismos y permitir la sustitución de tramos. La comparación final de costos y ventajas permitió evidenciar y visualizar el elevado retorno de la inversión en esta área. Desmontamos los mitos de que el diagnóstico de cables sea costoso y poco rentable. En la segunda parte, le ofrecemos una visión del conjunto de normas más importantes, presentamos los métodos de medición y sus aplicaciones y analizamos el mito de que el diagnóstico de cables es complicado. Comencemos, pues, con un vistazo a la situación normativa. Cada vez son más los organismos que abordan la cuestión del diagnóstico de cables, lo que ha conllevado ciertos cambios y avances en este ámbito. Entretanto, el diagnóstico está presente en todas las normas revisadas en los últimos años y se convierte en un instrumento al servicio de los operadores de redes para el mantenimiento de sus sistemas. Las normas y los organismos más relevantes en el ámbito del diagnóstico de cables son la IEC, la IEEE, junto con DIN, VDE y SIGRE. ¿A qué se refieren las normas y qué cambios se han experimentado en los últimos años? Entre otros aspectos, la norma IEC 60502-2014 aborda la prueba de diagnóstico de redes de distribución en el rango de la media tensión, entre 6 y 30 kilovoltios. La puesta al día de la norma condujo a la inclusión del método de prueba sinusoidal VLF a 0,1 Hz y la recomendación de mediciones tangente delta I/O de descargas parciales para la prueba de cables. Se suprimió de la norma la simple prueba de tensión continua para los cables de aislamiento plástico. Con la norma IEEE 400-2012, también se menciona ahora el método de prueba VLF sinusoidal a 0,1 Hz, indicándose como el único método del mercado que acumula una experiencia suficiente y que se clasifica como útil o potencialmente útil en todas las aplicaciones. Por otro lado, ya no se recomienda la prueba de tensión continua de AT de cables con aislamiento XLPE debido a las malas experiencias. Con la norma IEEE 400.2-2013 se introdujo en el mercado la Monitored Withstand Test de tangente delta. Conlleva la ejecución de la prueba de tensión sinusoidal VLF, Very Low Frequency, con medición de diagnóstico simultánea. También el SIGRE ha creado un grupo de trabajo centrado en el diagnóstico de cables en el rango de la media tensión, lo que demuestra que otorga una mayor importancia a esta cuestión. La recomendación de acción de la norma DIN-VDE relativa a las pruebas de puesta en servicio de los cables de media tensión contemplan una prueba de tensión VLF complementado con una medición de descargas parciales, con vistas a reducir el nivel y la duración de la prueba. En resumen, es evidente que todas las normas enumeradas contemplan y recomiendan la medición de tangente delta I/O de descargas parciales como acompañamiento de las pruebas de tensión. A continuación presentaremos la evolución de los distintos métodos de medición y los describiremos en detalle. La tecnología en el ámbito de la prueba de cables no ha dejado de progresar en las últimas décadas. La prueba de tensión continua empleada en el pasado dio paso a la prueba VLF, que solo permite determinar si el cable se encuentra en buen estado en el momento de la prueba o si se produce una avería o ruptura dieléctrica durante la misma. No se obtiene ninguna información sobre el estado ni la vida útil remanente. Por este motivo, la prueba de cable simple se emplea cada vez menos y se sustituye por la Monitored Withstand Test, nacida a partir de la prueba de cables. Además de la propia prueba, abarca también la medición de tangente delta I/O de descargas parciales y aporta, por tanto, un conocimiento más profundo del estado del cable. La tecnología actual permite realizar pruebas sin dañar el cable y con diagnóstico simultáneo, además de una información bien fundamentada y predictiva sobre el estado del cable. La tecnología de Bauer abarca toda clase de métodos de medición, desde la prueba de cables VLF sobre la medición tangente delta y de descargas parciales hasta la Monitored Withstand Test. La tecnología Tres Hinos desarrollada por Bauer y líder del mercado ofrece una base precisa para realizar exámenes de cable esclarecedores y reproducibles,
además de evaluaciones del estado mediante mediciones tangente delta o de descargas parciales, así como para mediciones simultáneas tales como MWT o Full MWT. Esta tecnología permite llevar a cabo las pruebas y las evaluaciones más cuidadosas de cables de media tensión conforme a las normas VDE, IEC e IEEE. El ensayo VLF, Very Low Frequency, de Bauer, se basa en una curva sinusoidal a 0,1 Hz y está demostrado que es muy similar en resultados a la prueba y diagnóstico sinusoidal a 50 Hz. Esta similitud se ha evaluado exhaustivamente en la práctica cotidiana mediante mediciones de campo y se ha demostrado con numerosos estudios y pruebas. El factor más importante de la prueba VLF es la reproducibilidad de los resultados de medición. Se traduce en que la influencia del sistema de medición en el resultado se minimiza y que, por ello, los resultados son independientes de la carga, una clara ventaja respecto a otros métodos. Es posible la medición simultánea de descargas parciales, tangente delta y prueba VLF con una forma de tensión única. La medición tangente delta proporciona información acerca de las arborescencias de agua, los empalmes húmedos y mojados y el envejecimiento térmico y químico de los cables, aportando una indicación de la existencia de descargas parciales. Para la medición tangente delta se requieren tres parámetros: valor medio TD, desviación estándar y variación de tangente delta. La desviación estándar, en particular, encierra una información considerable. Los requisitos para ello son una alta precisión de tangente delta, de 1 por 10 elevado a menos 4, así como una alta resolución, de 1 por 10 elevado a menos 6. Como hechos destacables, emplea la misma estructura de la prueba de tensión sencilla y ofrece, además, la posibilidad de mostrar los resultados durante la propia medición, facilitando así el uso del diagnóstico. La medición de descargas parciales evalúa la calidad de los trabajos de montaje y localiza estas descargas en los empalmes y las botellas terminales, así como las presentes en las arborescencias eléctricas y los cables con aislamiento de papel. Para poder realizar una medición de descargas parciales, se requiere una fuente de tensión VLF, el correspondiente condensador de acoplamiento y un PC para controlar todo el proceso. Esta combinación de equipos de medición permite obtener información y proporcionar resultados de medición como los del ejemplo que presentamos. Hasta el más mínimo defecto puede detectarse con la medición de descargas parciales, por ejemplo, una bolsa de aire entre el material aislante y el control de campo. La medición de descargas parciales también genera una visualización por resolución de fase, que proporciona información sobre el tipo de avería. Por ejemplo, esta visualización por resolución de fase de la bolsa de aire de la imagen permite suponer que el cable presenta un material no conductivo sin contacto directo con el electrodo metálico. Por último, resumiremos nuevamente todos los métodos de medición y sus funciones más importantes. La prueba de cables VLF proporciona información sobre el estado del cable. Se emplea en la puesta en servicio de cables nuevos o reparados, con tensiones de hasta 3 veces U0, y da paso cada vez más a la Monitored Withstand Test. La medición tangente delta diagnostica el estado de cable en cuanto al envejecimiento y la humedad. La medición de descargas parciales detecta los errores de instalación y suministra una información inicial sobre el tipo de avería. Los sistemas de diagnóstico Bauer contienen una fuente de tensión sinusoidal VLF, idealmente con función tangente delta integrada, un condensador de acoplamiento para la medición de descargas parciales y la tecnología DLF Truecinos de Bauer. La gama va desde los sistemas más pequeños, tales como el Frida TD o el Viola TD, con condensador de acoplamiento PIDITET 60 y un PC para el control del sistema, y las fuentes de tensión VLF alternativas, como la PHG para tensiones mayores y cables más largos, hasta el diagnóstico totalmente integrado en el vehículo de medición de cables Tritron o Transcable. Aquí se muestra cómo los sistemas de diagnóstico actuales son ya muy compactos, manejables, flexibles y fáciles de usar, además de proporcionar información convincente para distintas aplicaciones. Por ello, también es posible desmontar el mito de la complejidad. En la tercera parte de la serie abordaremos el detalle de su utilización y presentaremos a través de ejemplos las posibilidades del diagnóstico de cables. Bauer, ensuring the flow.